esto. Ahora sí. Mencionamos que va a estar conformado por una sobresaliencia denominado tubérculo faríngeo. Ya les mencioné que esta apófisis basilar tiene relación con la faringe, es un conducto músculo-membranoso que va a relacionarse. Este tubérculo faríngeo sirve de inserción de una aponeurosis, de una prolongación, una membrana aponeurótica que viene a denominarse como, justamente como aponeurosis faríngea. Hacia anterior, por delante del tubérculo faríngeo, vamos a encontrar una depresión en esta parte. Se lo voy a ir dibujando, más o menos así, denominada como fosita faríngea, que va a estar en la parte interna. La parte de afuera, que es la más grande, se denomina como fosita navicular. Esto, lo de afuera. Y lo de adentro viene a ser la fosita faríngea, es decir, son dos fositas que encontramos acá. En la parte interna, la fosita faríngea, y en la parte externa, alrededor, viene a estar la fosita navicular. Lateralmente al tubérculo faríngeo, a este tubérculo, vamos a encontrar esta cresta que nosotros podemos observar acá. Doctor, ¿la puede nombrar otra vez las dos fositas, por favor? Ya, esta primera fosita, la más grande, es la fosita navicular. En otros libros dicen fosita escafoidea, que es la misma fosita. Por dentro de la fosita va a estar otra fosita más pequeña, que viene a ser la fosita faríngea. ¿Correcto? Lateralmente vamos a encontrar lo que viene a ser estas prolongaciones que sirven para la inserción muscular a cada lado del tubérculo faríngeo. Aquí nosotros lo podemos observar. Lo voy a ir remarcando de esta manera. Y se dirige hacia la parte lateral. A ambos lados. Viene a ser las crestas musculares. Estas crestas musculares sirven de inserción de un músculo que va a estar en la parte posterior de la cabeza. Este músculo que se va a insertar se llama músculo recto anterior de la cabeza, aquí, en toda esta cresta. Hacia la parte anterior de la cresta y hacia la parte lateral de la fosita navicular, pues vamos a encontrar otra cresta que va a estar a esta altura, denominada como cresta sinostósica, así esa palabra, sinostósica, unión. Esta cresta, por delante de esta cresta, aquí, en esta superficie donde lo voy a remarcar, va a estar insertado otro músculo, denominado como músculo largo de la cabeza, acá. Entonces tenemos, en resumen, el tubérculo faríngeo, la fosita navicular, la fosita faríngea, la cresta muscular, la cresta sinostósica. Es lo que podemos encontrar en la parte exocraneal de la porción basilar. Desplazándonos hacia la parte lateral, en toda esta superficie, las porciones laterales, voy a describir solamente un lado, porque el otro lado es lo mismo. ¿Qué encontramos? Si nosotros observamos en la parte exocraneal primero, a cada lado del agujero magno vamos a encontrar estas dos sobresaliencias, uno a cada lado. Son superficies articulables. Estas, denominados como cóndilos del occipital. Simplemente cóndilos, que sirven para articularse con la primera vértebra cervical, que viene a ser el atlas, formando una articulación denominada como articulación atlanto-occipital u occipito-atloidea. Esa palabrita, por favor. ¿Sí? Estos cóndilos, vuelvo a recalcar, se articulan con la primera vértebra cervical, el atlas. Hacia anterior y hacia posterior de los dos cóndilos, de este cóndilo que tiene la forma de una huella de zapato, que ya en práctica se lo voy a mostrar,
el hueso, hacia anterior, ustedes pueden visualizar un agujero, miren, acá, que primeramente es una depresión, es una fosa, luego se hace un conducto, luego el conducto se hace un agujero. Pero generalmente lo conocemos como agujero. Voy a hacer un acercamiento y vemos, este agujero que está por delante del cóndilo se denomina agujero condiliar anterior. Acá, lo voy a remarcar, está el agujero. ¿Sí? Por este agujero, pues va a llegar a atravesar un nervio, o va a salir un nervio. Dentro de los 12 pares craneales que habíamos mencionado, que ustedes ya lo saben, el último par craneal, que viene a ser el 12º par craneal, que es el hipogloso, pues va a salir por acá. Sale por este agujero, el agujero condiliar anterior. De ahí que también este agujero se denomina agujero del hipogloso, porque sale este nervio, este par craneal. Hacia la parte posterior, si nosotros vemos en la imagen, encontramos una depresión acá, que también va a formar un conducto y un agujero. Como está hacia la parte posterior de este cóndilo, voy a remarcar, se va a denominar agujero condiliar posterior. Pero este agujero generalmente no es constante. En algunos huesos existe, en otros no. Cuando existe el agujero condiliar posterior, va a llegar a atravesar una vena emisaria. Pero cuando no existe el agujero, solamente es una pequeña depresión denominada fosa condiliar posterior. Por ahí no atraviesa nada, solamente es una pequeña depresión que va a estar cubierto por músculo. Hacia la parte lateral, nos estamos lateralizando, existe esta superficie rugosa, toda esta superficie, que lo voy a remarcar, toda esta superficie rugosa, por donde va a llegar a insertarse un músculo, y llega un músculo que está llegando del atlas al occipital. Este músculo viene a denominarse como músculo recto lateral de la cabeza, o primer músculo intertransverso, que también se lo conoce así en otras literaturas. Hacia la parte más lateral, ya terminando esta porción exocraneal, tenemos esta apófisis, que lo voy a remarcar acá, pequeña apófisis, denominada como apófisis yugular. Esta pequeña porción, esta prolongación, apófisis yugular. Lo vamos a ver más adelante por qué se llama apófisis yugular, porque está relacionado con una vena que vamos a ir viendo después. Eso en cuanto a lo que viene a ser la parte exocraneal de la porción lateral. Si nos dirigimos a la parte endocraneal, la parte interna, la que está en relación con el encéfalo, esta parte, tenemos toda esta porción, la parte lateral. ¿Sí? Encontramos hacia la parte lateral los agujeros que habíamos mencionado, porque estos agujeros atraviesan el hueso. Aquí lo tenemos, vamos a hacer un acercamiento, el agujero condiliar anterior y el agujero condiliar posterior. Aquí está el agujero condiliar anterior y aquí el agujero condiliar posterior. También vamos a encontrar al lado del agujero magno esta pequeña resaliencia que nosotros lo vemos acá, denominado como tubérculo faríngeo, o yugular, perdón. Tubérculo yugular, este. Por ejemplo. Más hacia la parte lateral, aquí encontramos un canal.
que es una continuación, que va a continuarse, una continuación de otro canal que vamos a ir mencionando más adelante. Este canal, este pequeño canal, que voy a remarcarlo, acá, viene ahí, ¿sí? Se denomina canal sigmoideo, por donde va a atravesar un seno venoso, denominado seno sigmoideo. Eso en cuanto a la parte endocranial de la porción lateral. Como verán, no hay mucho detalle anatómico en la parte interna. Nos vamos a la parte o a la porción que viene a ser la escama del occipital, donde vamos a ver la parte exocraneal que tiene muchos reparos anatómicos en este momento. Vamos a rotar el hueso y vemos la parte exocraneal de este hueso, o de la porción escamosa. Hacemos un acercamiento y vemos que está hacia la parte postero superior del agujero magno, y en la parte media, que voy a ir marcándolo en este momento, la parte media, aquí hay una sobresaliencia que uno lo puede palpar inclusive. Cuando nos topamos la parte posterior de la cabeza, hay una sobresaliencia denominada como protuberancia occipital externa, que viene a ser esta, que representa un punto craniométrico denominado como inión. Cuando hablamos del punto craniométrico, inión es lo mismo que decir protuberancia occipital externa, un sinónimo. Ahora, en esta protuberancia, en esta sobresaliencia, va a llegar a insertarse una aponeurosis que se va a dirigir de inferior a superior y de posterior a anterior. Una aponeurosis, denominada como aponeurosis epicraneal. Se lo voy a remarcar. Esa aponeurosis va a venir de acá y se va a extender acá. Fíjense. Ahí, esa aponeurosis. Así bien. Aponeurosis epicraneal. Lleva varios nombres. Aponeurosis epicraneal, aponeurosis capitis, galeaponeurótica. Pero para ustedes, mucho mejor aponeurosis epicraneal. Pero también en esta protuberancia se va a llegar a insertar un ligamento que va a separar los músculos de la nuca de la parte derecha y la parte izquierda. Es un ligamento que se extiende desde el inión hasta la séptima vértebra cervical, a la C7. Ese ligamento, como verán, es extenso. Va a venir desde la protuberancia occipital externa, baja, desciende así, hasta la C7, hasta la séptima vértebra cervical, denominado como ligamento nucal o ligamento cervical posterior. Un ligamento que cuando nosotros estamos diseccionando, podemos ver la separación entre los músculos del lado izquierdo y lado derecho de la musculatura de la nuca. Así que nosotros tenemos ese reparo anatómico para poder diseccionar en el cadáver. Ahora bien, de este inión, de esta protuberancia occipital externa, va a llegar a partir, aquí tenemos el inión, voy a demarcar, ahí tenemos el inión, sale una cresta en dirección al agujero magno, agujero occipital. Esta cresta viene a denominarse cresta occipital externa. Todo esto. Ya en el hueso estamos hablando. De la protuberancia y de la cresta, si ustedes se fijan, va a llegar a partir unas líneas que se dirigen hacia la parte lateral. Esta línea que estoy demarcando viene a ser la línea nucal u occipital superior. Y de la mitad de la parte media de la cresta, pues llega a originarse una segunda línea denominada que se dirige a la apófisis yugular
denominada como línea nucal u occipital inferior. Ambos lados, por supuesto, ¿no? Estas líneas rugosas sirven de inserción muscular. La parte superior, la línea nucal superior, si lo dividimos en dos porciones, voy a dividir una mitad interna y una mitad externa, vamos a ver que en la mitad interna va a llegar a insertarse un músculo que viene de la parte posterior del tronco, y es grande ese músculo. Fíjense, viene desde la T11, es decir, de la cervical o de la torácica 11, así que es grande ese músculo, denominado como músculo trapecio. Aquí se va a insertar el músculo trapecio, en toda esta parte. Ahí. Hacia la parte externa va a llegar a insertarse el músculo occipital, que va a estar acá. Se dirige hacia la parte superior, el músculo occipital. También va a llegar a insertarse otro músculo que viene a ser el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo que llega del cuello, desde el esternón y la clavícula, y viene también un fascículo a terminar acá. También va a llegar a insertarse acá otro músculo denominado como esplenio de la cabeza. Ahí. Como verán, tres músculos. El músculo occipital, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo esplenio de la cabeza. Tres músculos que se insertan en la parte externa, en la mitad externa de la línea nucal superior. En cambio, en la línea nucal inferior, que también lo vamos a dividir en dos mitades, una mitad interna y una mitad externa, va a insertarse acá el músculo recto posterior menor de la cabeza. Aquí. Y en la parte externa, el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Aquí en la cresta. Pero entre las dos líneas nucales existe este espacio rugoso, donde también va a llegar a insertarse musculatura, que lo vamos a dividir de la misma forma, en dos mitades, una mitad interna y una mitad externa. En la mitad interna, en este espacio, se llega a insertar un músculo denominado como músculo semiespinoso de la cabeza, toda esta porción. Ahí. Y en la mitad externa, músculo más pequeño, que viene desde el atlas, viene a denominarse como músculo oblicuo superior de la cabeza. Ahí se inserta. Como verán, jóvenes, esta parte exocraneal de la porción escamosa del hueso occipital tiene bastantes inserciones musculares. El resto de la superficie que estoy mostrando está cubierto por este músculo, por el músculo occipital que lo va a cubrir y por la aponeurosis epicraneal que habíamos mencionado hace instante. Eso en cuanto a la parte exocraneal. Vamos a la parte endocraneal. En la parte endocraneal, jóvenes, tenemos hacia la parte media, que esta es una superficie cóncava, tenemos esta protuberancia, la protuberancia occipital interna. De esta protuberancia sale una cresta que se dirige al agujero magno, denominada cresta occipital interna. Pero cuando está llegando al agujero magno, esta cresta se va a dividir, se va a separar, se bifurca, delimitando una fosita de forma casi triangular, como lo ven acá. Esta fosita, denominada como fosita vermiana, esta fosita vermiana se relaciona con el vermis del cerebelo. También vamos a encontrar que de la parte superior del ángulo superior, que lo tenemos acá, en el hueso occipital, acá, el ángulo superior,
un canal que se dirige a la protuberancia occipital interna. Este canal, que viene desde el hueso frontal, pasando por los dos parietales, que ya lo habíamos mencionado, viene a ser el canal sagital superior o canal longitudinal superior, por donde va a llegar a atravesar ese seno venoso que habíamos mencionado en anteriores clases. Viene a ser el seno longitudinal superior o seno sagital superior. Acá llega a terminar recién ese seno. Este canal, cuando está llegando a la protuberancia occipital interna, se bifurca, se divide en dos canales. Canal denominado como canales transversos o canales laterales. Y este seno que estaba llegando también se va a bifurcar, por donde llega a atravesar el seno transverso o seno lateral. Como verán, toda esta superficie cóncava ha quedado dividido en 4 fosas. 2 superiores, que lo vemos acá, denominada como fosas cerebrales, que se va a relacionar, se va a alojar el lóbulo occipital del cerebro. Por eso se denomina fosas cerebrales. Y las inferiores, que vienen a ser acá, se van a relacionar con los hemisferios cerebelosos. Se denominan como fosas cerebelosas. Eso es lo que podemos observar en la parte endocranial de la porción escamosa o de la escama del occipital. Este hueso también va a tener bordes, y los bordes vienen a ser lo siguiente. Tenemos los bordes superiores, acá, dentado, como ustedes ven en la imagen, que sirve para la articulación con los parietales y va a formar una sutura, denominada sutura lamboidea. Y 2 bordes inferiores, que se extienden acá, fíjense, denominado, como vuelvo a recalcar, a redundar, como bordes inferiores. Pero estos bordes hay que tener cuidado porque por la presencia de la apófisis yugular, este borde lateral, que lo voy a remarcar acá, y está el borde inferior, perdón, por la presencia de la apófisis yugular, lo ha dividido este borde en 2 porciones, como ven acá. Una porción posterior o superior y una porción anterior o inferior, que ven acá. La primera porción que hemos citado, toda esta porción donde estoy señalando, se va a llegar a articular con la porción mastoidea del temporal, toda esta porción. ¿Sí? Pero sucede que la porción anterior del borde inferior presenta por delante, hacia anterior de la apófisis yugular, una escotadura, como ven acá. Esa escotadura se denomina escotadura yugular. Apófisis yugular, escotadura yugular. Hacemos un acercamiento. Aquí lo podemos ver, la escotadura yugular. ¿Qué sucede? Sucede que este borde, esta porción, también puede articularse con el temporal, con la porción petrosa del temporal. Pero al articularse, esta porción petrosa va a llegar a delimitar un agujero. Lo voy a hacer articular. Aquí va a estar la porción petrosa, de esta manera. Así. La porción petrosa del temporal. Porción petrosa del temporal. ¿Sí? Y ha delimitado un agujero, fíjense, grande. Ese agujero se denomina agujero yugular o agujero rasgado posterior. Este agujero, el grande, va a llegar a atravesar varias estructuras. En primer lugar, en la parte posterior acá, donde estoy remarcando con el cursor, llega a atravesar un gran vaso de grosso calibre,
denominada vena yugular interna. Acá, lo voy a dibujar. Aquí atraviesa un gran vaso. La vena yugular interna. ¿Sí? De ahí el nombre de escotadura yugular y apófisis yugular, por la relación que existe de este vaso, la vena yugular interna. Nosotros habíamos mencionado senos venosos, el seno sagital superior, el seno lateral, el seno sigmoideo, que viene a ser acá. Todos estos senos venosos, que vamos a ir mencionando más adelante, otros senos, se reúnen, ¿no? Y van a formar este gran vaso, que es la vena yugular interna, que sale por este agujero. Y va a bajar, va a descender por la parte lateral del cuello. Hacia anterior va a llegar a las estructuras, 3 pares craneales, que vienen a ser el noveno, el décimo y el 11º par craneal. Vemos. Noveno, décimo y 11º par craneal. Salen por ahí, los 3. ¿No? También va a llegar a atravesar por este agujero arterias, denominadas arterias meningias posteriores. Por acá. Como verán, este agujero, ya me queda 10 minutos nada más de clase, va a llegar a atravesar la vena yugular interna, los 3 pares craneales y las arterias meningias posteriores. ¿Sí? También este hueso va a presentar lo que viene a ser ángulos. Vamos a ir reduciendo. Aquí tenemos el ángulo superior, que va a llegar a articularse con los parietales y va a formar un punto craniométrico. Vamos a ir viéndolo de esta manera. Fíjense, ahí está el occipital, ahí está el ángulo superior. Y forma un punto craniométrico que ya lo conocemos, que viene a ser el punto lambda. Los ángulos laterales, que lo podemos ver acá, ahí está el ángulo lateral, va a llegar a formar otro punto craniométrico, denominado punto asterion. Acá. Y el cuarto ángulo, porque ya hemos mencionado 3, aquí hay 1, 2, 3, porque los ángulos laterales son pares. El ángulo anterior o inferior viene a ser este. Voy a demarcar. Y se está articulando con el esfenoide, con este hueso. Ahí está el hueso esfenoide. Y se articula acá. El ángulo anterior o inferior, que está en la porción basilar. ¿Sí? De esta manera, nosotros podemos ver, por ejemplo, acá, aquí está la apófisis yugular, aquí está la porción petrosa del temporal. Voy a ir ocultando esto. ¿Sí? Hago un acercamiento. Ahí está, el agujero rasgado posterior, o agujero yugular, ¿no? Ese agujero que habíamos mencionado. ¿Sí? Bueno, ahí termina lo que viene a ser el hueso occipital. Mire, lo más claro, lo más sencillo. Y ya en la práctica les voy a mostrar en hueso. Ahí está el cachorro de Micaela, parece. Atendiendo también. ¿Ven? Ya en la práctica, ya voy a ir mostrándolos, voy a redundar en lo mismo, lo que viene a ser en hueso. Voy a hacer un acercamiento y vamos a ir viendo en el hueso. ¿Sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Pueden activar su audio, el que quiere consultar algo. Activa el audio y habla nada más.
doctor, una pregunta. ¿No cree que? Bueno, ¿alguna aplicación para practicar eso sobre los huesos? Claro, la aplicación lo pueden bajar de la red, del internet, es gratis esta aplicación, no es pesada, lo pueden bajar inclusive a su celular, esta aplicación. ¿Sí? Usted entra, si entra por su celular a Play Store y busca Anatomía en 3D, y ahí le va a salir el programa. Como ya lo conoce el inicio, puede bajarlo. Creo que Alejandra tenía, ¿no? Me parece. Entonces es fácil de bajar, no es pesado, tanto hay para el monitor, como para la computadora, como para el celular. Ah, pensé que había para computadora nomás. No hay para su celular. Y hay otras aplicaciones también, no es la única esta. Pero, doctor, en el celular sale con tarjeta algunas partes. Sí. Yo lo tengo esa aplicación igual. Es Anatomía en 3D. En 3D. Sí. Pero, Doctor, si una preguntita. sí, le escucho, Alejandra. Creo que se está Que me quedó porque yo la vi así. en la mitad interna de la línea posterior, ¿qué músculo se insertaba? La línea nucal superior o inferior. En la... Espera, ¿por dónde me quedé? Le vuelvo a recalcar. La línea nucal superior está dividida en dos, ¿no? Que viene a ser interna y externa. En la interna está el trapecio, en la externa está el occipital, el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza. En cambio, en la línea nucal inferior va a estar en la parte interna el recto posterior menor de la cabeza. Y en la parte externa el recto posterior mayor de la cabeza. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Doctor, ¿el video vamos a encontrar plataforma de la universidad? Sí, este video lo voy a subir de aquí a una media hora por lo menos, porque tengo que yo llevarlo a YouTube, de YouTube, y yo lo voy a lanzar el link. Eso ya lo pueden encontrar ya por la tarde, si ustedes quieren. ¿Sí? Por la tarde ya va a estar en la plataforma ya. Los dos videos que hemos hecho, ¿no? Los dos videos. Sí. Bueno, vamos a... tenemos todavía tiempo, una media hora más. En este momento se va a cortar el enlace y de aquí a unos 5 minutos, más o menos, les vuelvo a enviar el enlace para hacer el hueso esfenoides ya también. Sí, porque tenemos clase hasta las 9:30, ¿cierto? Tenemos que ir avanzando. ¿Sí? De unos 5 minutos nos volvemos a encontrar, ¿sí? De que terminamos esta partecita de la clase. Nos vemos de aquí a unos 5 minutos. Ya.